Con casi 450 años de historia en nuestro país, los monasterios contemplativos femeninos han logrado reunir una cantidad significativa de objetos de valor tanto artístico como histórico y cultural. Sin embargo, no existe un universo cuantificable de dichas piezas y, peor aún, dadas las diversas situaciones en las que se han visto involucradas a lo largo de la historia, sabemos que muchos de estos bienes se encuentran en estado de conservación regular y/o con diversos niveles de deterioro. Además, al no haber recibido nunca un apoyo externo por parte de profesionales del área del patrimonio, inevitablemente muchos de los objetos han desaparecido. Por lo tanto, es de suma importancia realizar un levantamiento que permita cuantificar, investigar y poner en valor los bienes patrimoniales muebles custodiados por estos históricos conventos femeninos de la zona central, mediante el registro, documentación y diagnóstico de sus colecciones. Es posible decir que estos objetos, por encontrarse en espacios contemplativos o de clausura, y debido a la falta de presupuesto y recursos humanos especializados por parte de las congregaciones custodias, carecen de medidas rigurosas y/o específicas de documentación y conservación preventiva, por lo que se encuentran en constante riesgo. Son objetos que, debido a su propia naturaleza dual, considerados como piezas de culto y a la vez patrimoniales, se ven expuestos a situaciones adversas que no aseguran su sostenibilidad en el tiempo por posibles intervenciones inadecuadas, exposiciones ambientales indebidas e incluso la falta de regularización a nivel administrativo que los vuelve propensos a robos o pérdidas. Estos, además, ha llevado a que las nuevas generaciones de religiosas desconozcan el valor de muchos objetos que resguardan los monasterios, y salvo en algunos casos específicos donde ha existido una tradición histórica en torno a ciertas piezas, una imagen devocional, por ejemplo, no ha habido un seguimiento en torno a la mayoría de las colecciones que custodian, llevando al deterioro e irremediable pérdida de muchas de estas. Tras recomendaciones del Concilio de Trento 1545-1563 de utilizar el arte como una herramienta educativa, las clausuras fueron espacios de enriquecimiento de bienes artísticos obsequiados por diversos donantes, como por ejemplo la serie de Santa Teresa de Ávila de José Espinosa de los Monteros o San Francisco de Marcos Zapata, ejecutadas en Cusco en 1680 y 1748 para decorar los pasillos del Carmen Alto y las Clarisas Capuchinas respectivamente. A su vez, las monjas fueron promotoras y mecenas de artistas nacionales, cuyas obras se encuentran en sus clausuras, como son los casos, en este proyecto, de Ernest Kirbach, Pedro Lira, Nicanor González y Pedro Subercaseaux, entre otros. Respecto a la relevancia para la preservación y/o salvaguardia del patrimonio cultural, entre los siglos XVI y hasta comienzos del XX, el espacio conventual femenino fue un lugar de encuentro entre españolas, mestizas y niñas huérfanas. Referente al enfoque metodológico, se trató de un trabajo interdisciplinario que dio cuenta de la importancia y necesidad de preservación de este patrimonio, no solo para las comunidades que lo custodian, sino también para enriquecer el patrimonio cultural del país, tanto desde el cuidado como desde la generación de nuevos estudios en torno a este. En este sentido, al encontrarse muchos de estos objetos actualmente en uso, es decir, culto activo, se transforman los valores y significados que le dan sentido a las piezas actualmente. Es por esto que la elaboración de un inventario que registre y documente los bienes ayudaría a tener un conocimiento más acabado sobre su cuantificación, ubicación y características, así como también la posibilidad de ser estudiados como fuentes históricas de carácter iconográfico y materia. Ya avanzado el siglo XX y las reformas litúrgicas estructurales del Concilio Vaticano II, aplicadas entre 1965 y 1969, la mayoría de iglesias y templos chilenos sufrió drásticos cambios en sus interiores, lo cual implicó la destrucción,
venta y o pérdida de muchos patrimonios artísticos, retablos, esculturas, pinturas, ornamentos, entre otros. Sin embargo, la sutileza y sólida formación intelectual de las monjas logró que, a diferencia del clero secular, la mayoría de estos bienes fueran conservados hasta nuestros días, logrando de alguna forma proteger objetos culturales que han sido testigos de la historia y memoria de dichos espacios, salvaguardando la identidad de las congregaciones. Para las hermanas involucradas, se trata de piezas que de alguna u otra forma han contado la historia de las congregaciones y sus vínculos con diversos acontecimientos a lo largo de los siglos. Son testimonios, además de las generaciones que han precedido a las actuales. Para los feligreses y público general, muchos de los objetos de devoción y culto activo y su historia familiar. Dentro del patrimonio cultural y sus diferentes categorías, es de particular interés para el presente proyecto el denominado patrimonio religioso o de interés religioso específicamente, lo que corresponde a los bienes culturales muebles de la Iglesia, los cuales no solo poseen un valor histórico y artístico, sino un valor devocional dado por las personas quienes al mantenerlo en culto activo le dan sentido. En palabras de la académica e investigadora Lidia Brito, son las propias comunidades las que reconocen el valor sagrado de estos espacios de significancia religiosa, quienes contribuyen a su preservación y continuidad y quienes permiten que este conocimiento de nuestra historia compartida y tradiciones se transmita a través del respeto y el diálogo entre comunidades. Esto nos muestra la importancia de este patrimonio, ya sea en sus dimensiones tangibles o intangibles, para las entidades internacionales dedicadas a la protección de los bienes culturales. Un ejemplo de ellos son los encuentros Aproximaciones al Patrimonio de Interés Religioso en América del Sur, realizados en mayo de 2021 como parte de la consulta temática Mercosur, Gobernanza, Gestión y Uso del Patrimonio de Interés Religioso, encabezado por la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, junto con UNESCO Montevideo, cuyo fin era obtener un panorama de la importancia del patrimonio de interés religioso, sus prácticas y usos sociales en los países del Mercosur. Así como organizaciones internacionales y diversos países, a través de sus organismos dedicados a la cultura, han puesto atención sobre el patrimonio religioso y su relevancia, manifestando interés en estudiarlo para comprender la magnitud de su valor más allá de lo material. El año 1993, bajo el pontificado de Juan Pablo II, se crea la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia. Entre los documentos emitidos por dicha comisión está la Carta Circular, Necesidad y Urgencia del Inventario y Catalogación de los Bienes Culturales de la Iglesia, del año 1999, cuando el cardenal Francesco Marchizzano era presidente de dicha comisión. El mensaje presente en ella sigue en vigencia sin duda, puesto que el patrimonio eclesiástico corre permanente peligro de ser extraído de los lugares sagrados para ser traficado ilícitamente. Según este documento, para poder llevar a cabo la labor de protección de estos bienes, el primer paso a seguir es el inventario-catalogación, cuyos objetivos son múltiples y de primera importancia. Fundamentalmente, los podemos reducir a tres: el conocimiento, la salvaguardia y la valoración del patrimonio histórico-artístico según los criterios culturales y eclesiales.
El Vaticano, en la permanente misión de tutelar su patrimonio en el mundo, a través de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, no solo ha redactado documentos acerca del registro de bienes, como el ya citado del año 1999, o la Carta Circular Inventario de Bienes Culturales de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica, algunas orientaciones prácticas, de septiembre del 2006, sino también acerca de otros temas que involucran el acercamiento de la cultura a las personas, entre ellos formación de los futuros presbíteros en el cuidado de los bienes culturales de la Iglesia, de octubre de 1992. Las bibliotecas eclesiásticas en la misión de la Iglesia, de marzo de 1994. La Carta Circular, la función pastoral de los archivos eclesiásticos de febrero de 1997, o la Carta Circular sobre la función pastoral de los museos eclesiásticos de agosto de 2001. En Chile, el 15 de noviembre de 1990, se crea la Comisión Nacional para la Conservación del Patrimonio Artístico e Histórico de la Iglesia chilena, cambiando su nombre a Comisión Nacional de Bienes Culturales de la Iglesia el año 1993. Fue dirigida por el padre Gabriel Guarda hasta su muerte el año 2020, y su propósito era tutelar el patrimonio histórico y artístico de la Iglesia en Chile, colaborar en su conservación y sensibilizar a todos los actores de la Iglesia sobre estos bienes. A pesar de los esfuerzos del Vaticano y de la Comisión chilena, en nuestro país existe una problemática no resuelta que deja desamparado este patrimonio ante eventuales robos, al no existir acuerdos oficiales de colaboración entre los organismos estatales que tutelan el patrimonio de la Iglesia. El patrimonio histórico, artístico y eclesiástico queda en un limbo o vacío legal, pues no está inscrita en las categorías de patrimonio protegido por las instituciones gubernamentales que velan por la prevención del tránsito ilícito. Por otro lado, la indefensión del patrimonio eclesiástico se ve agudizada por la falta de recursos dentro de los arzobispados y sus respectivos decanatos para llevar a cabo planes de manejo integral de sus bienes. Dada la importancia del patrimonio como parte de nuestra identidad, en nuestra calidad de individuos insertos en comunidades con elementos culturales colectivos, que a su vez se interrelacionan con otras comunidades, es fundamental que estos bienes puedan estar a disposición de las personas. Para asegurar este acceso de forma permanente, se debe garantizar a su vez que estos objetos no estén en riesgo de desaparecer por la acción humana. Dentro de las nociones básicas para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales muebles y su salvaguarda, en general, todas las organizaciones nacionales e internacionales promueven como primer paso la realización de un registro e inventario de colecciones y los objetos que las componen. Estos permiten saber cuántos y qué elementos constituyen exactamente las colecciones a custodiar, para posteriormente proceder a realizar la catalogación que implica estudiarlos e investigarlos, crear un plan de manejo integral optimizando los recursos disponibles, proyectar posibles intervenciones de conservación o restauración y evaluar las posibilidades educativas y de difusión de estos bienes culturales. En pocas palabras, la mejor manera de proteger y conservar nuestro patrimonio es teniendo conocimiento de qué y cuánto hay, dónde está y qué medidas pueden ser tomadas para preservarlo a la mejor manera y así ponerlo a disposición de las comunidades que se relacionan con él. Si hablamos de metodología, lo correcto es partir por el registro de las piezas utilizando el Object ID, que es considerada la norma mínima cuyo uso se inicia en 1993 por el Jean-Paul Getty Trust, el cual consiste en un listado que es un estándar internacional que contiene solamente 9 campos de texto y fotografía, los cuales no permiten la recolección rápida de información básica para el registro e inventario de bienes patrimoniales. Los campos requeridos son fotografía del objeto, tipo de objeto, materiales y técnicas, medida y o peso, inscripciones y marcas, características principales, título, tema, fecha o periodo y autor,
Asimismo, se recomienda una descripción del elemento registrado. El Object ID es especialmente útil en caso de ser necesario denunciar el robo de algún bien por su formato de rápida comprensión. Posteriormente, se agregan campos según la necesidad y nivel de conocimiento que se pueda o desee obtener de las piezas, tales como número de inventario, categorización, firmas, inscripciones y marcas, material o escrito o publicaciones relativas al objeto, origen de fabricación o hallazgo, fecha de documentación en la que se realizó el registro y quién lo hizo, diagnóstico de estado de conservación, institución que lo alberga, ubicación dentro de la institución, fecha y modalidad de adquisición, última actualización del inventario, historial de préstamos. Esos campos deben ser llenados por investigadores profesionales idóneos, asesorados por otros profesionales de las áreas que escapen a su campo de estudio en caso de ser necesario. En lo práctico, no debemos olvidar al elegir el formato de ficha en la que profundizaremos la información sobre el objeto, que éstas deben ser sencillas y fáciles de comprender por los usuarios, no solo por los profesionales de registro e investigadores. Es necesario adaptarlas a la comunidad que la va a utilizar, pues de otro modo quedarán olvidadas, ya sea en un estante o un escritorio, independiente si se trata de una copia en papel o en algún formato de almacenamiento digital. Aclarando los conceptos, se puede decir que el registro es la fase preliminar de la catalogación concebida como un estadio más profundo de conocimiento del objeto considerado en su contexto, en su significado y en su valor. En particular, esta fase toma relevancia cuando se trata de patrimonio cultural religioso, puesto que estos objetos, más allá de sus dimensiones históricas y artísticas, poseen una dimensión devocional que le da valor y sentido a su existencia. Sin el simbolismo intrínseco que poseen y el mensaje que transmiten mediante su iconografía, estos objetos no habrían sido elaborados. Una vez realizados los registros y la respectiva catalogación, es deber de la institución que custodia los objetos mantener al día los inventarios de sus bienes patrimoniales, realizando una revisión periódica que incluya la actualización de datos relevantes como estado de conservación, restauraciones, traslados dentro del recinto, préstamo u otros.